esto de las revelaciones en torno a las elecciones de Estados Unidos 2020 y un parecido con el fraude de Felipe Calderón en 2006. ¿Nos ayudas con el análisis, con la reflexión? Por supuesto, Vicente. Mira, acaba de ocurrir un evento de relieve internacional organizado por la Fundación Schiller, que es la Comisión Investigadora por la Verdad en Elecciones, donde tuve la oportunidad de ser invitado a escuchar los testimonios de importantes personajes de relieve sobre lo que se ha vivido en Estados Unidos, de lo cual traté de generar mi propia conclusión. Lo primero que hay que decir, Vicente, es en qué mundo estamos en este momento parados, para entender entonces cuál es el proceso dentro de los Estados Unidos y cuáles son los riesgos que este país tiene. Naturalmente, Vicente, si hiciéramos una reflexión, estamos en un mundo donde el sistema neoliberal fracasó, pero hay un grupo neoliberal que no quisiera que eso terminara aún, que todavía tienen los intereses muy clavados en obtener mayores ventajas dentro del quiebre, porque a veces los quiebres generan rendimientos. Qué tremendo es decirlo, pero es la verdad. Y esto tiene que ver con fenómenos muy críticos, pero naturalmente con uno en particular, que es el desmontaje de los modelos republicanos históricos y una incluso cambio de ruta dentro de la humanidad a través de la balcanización del mundo. Es decir, un sálvese quien pueda, esto se acabó, ya no funciona y los organismos internacionales pueden negociar de otra manera, ya no con estados como México, con estados nacionales tan significativos, sino mejor con ciudades-estado. Entonces, esto trae muchas consecuencias que, pues obviamente tendríamos que escribir un libro para ejemplificar, para decir qué pudiera suceder. Sin embargo, en Estados Unidos se mostró un cambio de régimen, el cual tiene que ver con terminar las guerras perpetuas. Recordemos que durante el gobierno de Obama se dieron muchas redadas contra mexicanos en Estados Unidos y también hubo fuego permanente, 8 años de bombas, tirando bombas por todo el mundo, ¿no? Ya con Bush y con otros personajes, pues se había dado también estos fenómenos de culpar por la caída de las Torres Gemelas a unos guarachudos en Afganistán, en una cueva, y al mismo tiempo, que además habían sido exagentes de la CIA, y al mismo tiempo, Vicente, también hubo durante ese tiempo un invento que fue pues esta capacidad de exterminio de Irak, que terminó en la invasión y en la horca de Saddam Hussein, quien era socio de todos ellos. Es decir, con Trump, ante este desmontaje, apareció inmediatamente una guerra híbrida dentro de Estados Unidos con el tema del Russiagate y de la influencia de los hackers rusos, que además jamás fue demostrado, pero era un argumento bastante mediático. ¿Quiénes operaron durante el tema del Russiagate? Pues las redes de la inteligencia británica, la comunidad de inteligencia de Obama, donde está la CIA, el FBI, el Departamento de Justicia, las redes de Bush, el complejo militar industrial, Wall Street, que es parte de ese complejo militar industrial, y algo que debiéramos nosotros definir como los cárteles mediáticos y de las redes sociales. Justo ahora que te estabas quejando de la falta de presencia, de la caída de la audiencia dentro de Sin Censura, ¿no? Sin embargo, durante todos estos años también se han venido confeccionando sistemas para modelar resultados, para planificar los efectos de estos resultados y también para el desarrollo de software dentro de procesos electorales. Y para eso, pues hay empresas como Smartmatic, la cual está prohibida en Suecia, en Suiza, en Noruega, en Filipinas, pero que tiene presencia en México. Vamos a aplaudirles, Vicente. Dedicados a temas biométricos, expertos en elecciones, bla, bla, bla. Pues son empresas dedicadas a los fraudes, ¿no? En Estados Unidos se está analizando esto, sobre todo por lo que se ha denominado el Blue Wave,
que de repente inyecta 100,000 votos, ¿no? Para un candidato, particularmente para Biden, sin ningún voto para el candidato Trump. Entonces, todos estos marcos refieren también que personajes como Michael Bloomberg, como George Soros, estarían también dentro del abordaje de todo un aparato que puede todavía ser más complejo que el aparente algoritmo. Es importante señalar que un exagente de la National Security Agency, de la NSA, donde ha estado gente muy significativa como Edward Snowden, William Binney, que además trabajó 4 años, independientemente de los 36 que le dedicó a la NSA, 4 años para el ejército. Él ha señalado que durante los primeros años de la década del siglo XX, de la primera década del siglo XX, por ahí entre el año 2001, 2003, comenzó por parte de la NSA toda una serie de filtraciones a tus computadoras, a tus correos electrónicos, a tus imágenes, que ha venido creciendo naturalmente con el impacto de los últimos años en las redes sociales. Entonces, el análisis que él hace específicamente es de que durante todos estos años y particularmente con temas como el Russiagate, que es la guerra híbrida contra Donald Trump, mucho de lo que recibió Wikileaks no tiene que ver con hackers, no tiene que ver con hackeos, sino con infiltraciones internas en memorias a través de algo que sería el Fat File Transfer, con lo que fueron copiadas millones de comunicaciones, de informaciones de tipo diplomático que llegaron finalmente a Wikileaks. Esto también hay que dejarlo muy claro, Vicente. No es, en el caso particular de Julian Assange, un hacker, aunque él haya tenido conocimientos cibernéticos, sino más bien es un periodista, y el cual se encuentra en este momento, sabemos nosotros, sometido por la justicia por revelar hechos que además tendrían que ser expuestos porque son actos contra ciudadanos, ¿no? Contra países, o sea, son actos criminales. Pues bueno, ya sabemos que este tema del Russiagate no se tenía nada, pero junto con toda la capacidad que ha habido dentro de Estados Unidos para penetrar en las computadoras, controlar, dominar el mundo, Vicente, sería lógico pensar que en estas elecciones, para impulsar ese Blue Wave, ha habido necesariamente algoritmos. Todavía no se llega a la parte específica del algoritmo, por mucho que se dijera, por mucho que se hablara, todavía en este momento es algo que se tiene que analizar. Ahora, hablando ya no de hackear las gasolineras de Pemex o las que están en México, como lo hacen con algún hardware, sería muy complejo, muy sofisticado, pero hay muchas cosas que son inexplicables, por eso también se asume desde este planteamiento de investigaciones que se tuvo que aplicar el método calderoniano, prianista, de rellenar urnas, de cambiar urnas, de que los muertos voten, y las cifras están allí. Entonces tienes además una elección híbrida, a propósito que todo lo relaciono yo con conceptos como guerra híbrida, en donde tienes por un lado el voto que enviaron las personas a través de correo y por el otro lado el voto físico. Y ahí es en donde se plantean muchas de las contradicciones. También subvertir esta elección tendría que ver con esa capacidad de que los algoritmos trabajaran para que los votos de uno se le cargaran al otro. Y hay todavía una reflexión que pudiera ser muy importante dentro de todo esto, querido Vicente, que es una métrica de fraccionamiento, la cual pudiéramos entenderla como un método para que el valor de un voto sea fraccionado. Si quisiéramos interpretarlo desde el punto de vista clasista, porque quizás el ejemplo puede ayudar, es como si el voto de una persona de una colonia tuviera menos valor que el voto del otro. Sabemos a dónde queremos llegar, entonces ocupando métodos o métricas fraccionales,
pudiéramos llegar a esto, lo cual establece todavía planteamientos muy complejos dentro de todo esto. Pero quizás dentro de todo lo que te estoy comentando, Vicente, lo que más me llamó la atención es el posicionamiento del ex senador Richard Black, que además fue coronel del ejército estadounidense, jefe de división de Derecho Penal del Pentágono, asesor de la Comisión de las Fuerzas Armadas en temas críticos. Y lo señalo a él porque cuando uno habla conceptualmente, periodísticamente, sobre aspectos como golpes de Estado, Claro. pues rápidamente pues es un conspiranoico, ¿eh? Marmolejo o Vicente tienen teorías de conspiración, pero cuando lo dice un coronel, pues obviamente en retiro, que además ha sido un político y que conoce las entrañas, pues él habla de dos aspectos que a mí me llamaron mucho la atención, querido Vicente. El primero, fíjate cuál es, y empecemos también a encontrar similitudes dentro de la guerra híbrida que hay en México. El primero tiene que ver con los choques, la violencia urbana que se da y el uso de conflictos étnicos dentro de Estados Unidos que estarían siendo financiados de largo plazo. Inmediatamente yo pensaba en Frena, ¿no? No porque Frena, o sea, Frena es un movimiento subnormal, está abajo de la normalidad porque no tiene ideología, es un movimiento feudal, subnormal, promovido por subnormales. Pero los establecimientos de ciertos modelos de conflicto de mediano y largo plazo, de acuerdo con el coronel Black, tendrían también, obviamente, orígenes para desestabilizar y estos serían financiados. Y él particularmente establece la figura de George Soros, al cual tendríamos que identificar como un antisoberano. O sea, si queremos hablar de Soros en términos muy metateóricos, es un antisoberano. De aquí le mandamos un saludo a los amigos del soberano. Y por el otro lado, Vicente, también él habla de la posibilidad que se vino maquinando en ciertos grupos de un golpe de Estado dentro de Estados Unidos. Fíjate nada más qué fuerza y qué complejidad y qué gravedad de este asunto cuando el expresidente de Bolivia, Evo Morales, y a quien le dieron un golpe de Estado, naturalmente, señaló de manera precisa que Estados Unidos no se daba un autogolpe porque le faltaba una embajada norteamericana dentro de Estados Unidos. Hoy, los intereses que subvierten el proceso electoral entre votos reales y votos, pues obviamente producto de escenarios de corrupción, tienen a Estados Unidos en algo muy parecido a lo que vivió México en el 2006, y yo tuve la oportunidad de exponerlo. En esta importante comisión investigadora por la verdad en elecciones, dije, Vicente, que esto nosotros ya lo vivimos. Hablamos del algoritmo, acuérdate. Hablamos de que obviamente se constituyeron ciertos partidos para desviar el voto. Hablamos de Hildebrando Zavala. Hablamos de el INE, el IFE en ese tiempo, perdón, y de la influencia que tenía el consejero presidente de los grupos de poder, de los poderes fácticos, que son los mismos poderes muy grandes en Estados Unidos, más grandes todavía que en México. Y hablamos también del cerco informativo, hablamos de todo esto, del financiamiento, hablamos de que los muertos votaron, de que se cambiaron las urnas, de que las boletas no daban, y hablamos de recuentos muy parciales y de la judicialización chafísima judicialización de la elección del 2006. Nosotros tuvimos una justicia bananera en el 2006, que además nos heredó, y así lo dije en mi última participación con el presidente de la República, al narcoestado. En el planteamiento a la Comisión Investigadora por la Verdad en Elecciones,
también reflexioné sobre dos temas que para ellos son preocupantes. ¿Qué le preocupa a los analistas norteamericanos? Como Harley Schrenger, que él más que otra cosa es un miembro de la comisión del Instituto Schiller, pero sí a William Binney, el ex agente de la NSA, naturalmente al ex senador Richard Black y a la mayoría de los participantes y ciudadanos norteamericanos, que si este fenómeno se resuelve bajo las condiciones de polarización que hay en este momento, Estados Unidos estaría en un clima de ingobernabilidad, Vicente, porque se ha dado, y lo sabes bien tú mejor que nosotros, tú que has vivido allá y que puedes sentir lo que sucede en Estados Unidos, una pugna bravísima dentro de Estados Unidos. Entonces, no le sería fácil a este candidato que hoy se fracturó el pie por jugar con su perro, tener el control del gobierno de Estados Unidos. No sabemos qué pueda pasar después. Todo en Estados Unidos suena muy, muy raro y no es de ahora. O sea, hay que irnos a los últimos 50 años atrás o un poco más para ver qué pasó con expresidentes norteamericanos, Watergate, el asesinato de un candidato, Robert Kennedy, el asesinato de otro candidato, John F. Kennedy, y sus inventos judiciales, ¿no? Es crítico, claro, Vicente, y aquí mi reflexión con ellos para tratar de cerrar esta idea que, discúlpame, haya sido muy larga, pero son aspectos muy poderosos, que no pensábamos que se fueran a exhibir así en Estados Unidos, pues es el hecho de que Estados Unidos, bajo una nueva administración belicosa, que no quisiera que continuara el presidente Trump en este momento, rehabilitaría su capacidad de fuerza militar y habría riesgo en el mundo ante estos grupos de la oligarquía planetaria que controlarían al gobierno de los Estados Unidos a través de este posible personaje que resultara o no ganador. Fui acotado reflexivamente por el doctor Simón Levy, que participó también dentro del panel por México, respecto a que las condiciones de la diferencia entre el proceso electoral en México respecto al proceso actual en Estados Unidos son distintas, porque las diferencias no son iguales. Yo no quisiera dejarlo solamente sin una reflexión en términos de las diferencias, sino de las circunstancias del cochinero electoral que se está viviendo en Estados Unidos. Pues esta es la reflexión, querido Vicente, sobre esto que para mí, y de acuerdo con muchos youtubers, más que youtubers, tuiteros, porque esto no lo han planteado youtubers, esto lo están planteando los tuiteros, es la borolización del proceso electoral en Estados Unidos. Pues vaya concepto, mi querido Daniel Marmolejo. Cerremos invitando precisamente a la gente para que visite tu canal de YouTube y tus comentarios en tu cuenta de Twitter para que los apoyen, para que los lean, para que los compartan, mi querido Daniel. Vicente, yo los invito a todos a 4A República en YouTube, a Los Incorruptibles, los invito a reflexionar en Homo Ex Novo, y los invito a que entre todos promovamos que no haya voto electrónico en México. Si en Estados Unidos fallan los votos, fallan las computadoras, tienen una puerta trasera, el software, puede ser hackeado el sistema electoral, no permitamos en México que el voto sea electrónico, no estamos preparados para ello, pudiéramos enfrentarnos a un nuevo fracaso electoral y a una crisis como la que estamos viviendo. Homo Ex Novo, querido Vicente, agradeciéndote la oportunidad de estar con el valiosísimo público de Sin Censura y contigo y todo tu equipo, gran equipo. Ya sabes que se te quiere, mi querido Daniel, te mando un abrazo. Muchas gracias, Vicente, un abrazo muy fraterno donde quiera que estés. Gracias.